Bienvenido, hermano. Tú que ves quizás estas transmisiones de Iglesia Nuevo Día. Los 2 domingos anteriores estuvimos compartiendo acerca de lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 24, cuando ellos le preguntaron qué señales habrían de su venida. Lo primero que el Señor les dijo fue: mirad que nadie os engañe. Y en esta ocasión queremos continuar meditando algunas cosas acerca de esto. Creo, hermanos, que obviamente el Señor sabía que en el tiempo de su venida, lo que el apóstol Pablo dice, que vendría una gran apostasía. Muchos que creían el camino, abandonaron el camino, lo rechazaron. Eso es apostatar, es totalmente rechazar aquello que se creía, aquel camino en el que se andaba. Por eso creo que el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque lamentablemente toda esta gente que toma parte de, o son, arrastrados por esta ola de apostasía, se llevan otros y no se quieren ir solos. Es triste verlo, pero lo hemos visto muchas veces ya. Como lo que el Señor está diciendo es: mirad que nadie os engañe. Es obvio, hermanos, que nos está dando la responsabilidad a nosotros de que tengamos cuidado, que algo tenemos que hacer nosotros para no ser engañados. Pero en primer lugar quiero mencionar, hermanos, que todo esto depende de la misericordia de Dios. Porque puede que nosotros hagamos todas las cosas, lo que hemos hablado los 2 domingos anteriores, lo que vamos a hablar en esta ocasión, y aún así vamos a perdernos, porque depende de la misericordia de Dios. Pero no olvidemos que el Señor es misericordioso para con los misericordiosos. Amén. Quiero leer en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 1 al 12. Voy a leerlo si usted quiere acompañarme. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. En estos pasajes, entonces, en esto que acabo de leer, que el apóstol Pablo escribió, hermano, encontramos varias cosas muy importantes en esto de que el Señor nos dice: mirad que nadie os engañe. En primer lugar, el apóstol Pablo habla de la apostasía, y en el verso 2 nos muestra que la apostasía es haber sido movidos de nuestro modo de pensar, es lo que dice el verso 2. Y no solo movidos de nuestro modo de pensar, sino haber sido conturbados, es lo que dice allí el apóstol. Y luego en el verso 4 dice:
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el enemigo va a hacerse pasar por Dios. El enemigo va a usar hombres para engañar, lo va a hacer con doctrinas equivocadas, doctrinas que van a sonar muy bien, pero son doctrinas erróneas. El enemigo va a conturbar a muchos y los va a hacer cambiar de su manera de pensar por señales también. Esto es algo que menciona aquí el apóstol Pablo, con señales, con otra unción, como lo dice por ejemplo el verso 9. El verso 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso es que necesitamos cuidar no ser engañados, porque Satanás va a utilizar todas sus armas, hermanos, con señales grandes, con cosas sobrenaturales, y lamentablemente el corazón humano se deja llevar por esas cosas, y eso está sucediendo y va a suceder aún más, porque en este tiempo final muchos van a ser engañados. En el verso 10 dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero agrega algo muy importante que quiero que usted lo lea conmigo ahí en el verso número 10. Estas personas que se pierden, dice ahí, será por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. O sea, hermanos, que ese río de iniquidad, de engaño, va a venir y va a seguir hasta que el Señor venga. Es un, como lo dice Apocalipsis, ¿verdad? El dragón abre su boca y de su boca sale un río de palabras, de engaño. Pero tiene un propósito. Dios lo está permitiendo porque ese río, ese engaño del inicuo, funciona y funcionará como un filtro que no dejará pasar a nadie que no ama la verdad. Ese es el centro de todo esto que estamos hablando, hermanos. Es todos los esfuerzos del enemigo, todos los esfuerzos de Satanás, con sus maquinaciones, con enviar prodigios, señales para engañar a la gente. Todo es para hacer que quitemos nuestra mirada y nuestro corazón de la verdad. Esa es la clave, hermanos. El verso 12 dice que esas personas serán condenadas. Dice, si usted está leyendo conmigo, mire cómo dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. O sea que eso confirma lo que estoy diciéndole. Ese filtro hará que tiene el propósito de juntar todos los que no aman la verdad y no conocen la verdad, y ellos serán condenados. Por eso Jesús, cuando sus discípulos le dijeron: Señor, ¿qué señal les habrá de tu venida? Lo primero que el Señor les dice: mirad que no seáis engañados. Porque vendrá un filtro que si tú no amas la verdad, si tú no conoces la verdad, ese filtro hará que tú te pierdas, hermano. Porque Satanás va a lograr engañarte con palabras muy ungidas, con señales poderosas, sobrenaturales, y mucha gente va a correr en pos de esas cosas, hermanos. Es de verdad, es lo que va a pasar en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Amén. Ahora, algo muy importantísimo: ¿qué es la verdad?
Mire cómo dice Juan capítulo 18, verso 37 y verso 38. Le dijo entonces Pilato a Jesús. Estoy leyendo Juan 18, verso 37 y 38. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Hermanos, ¿conocen ustedes la verdad? Hermano, hermana que me estás viendo en esta ocasión y escuchando, ¿tú puedes decir que tú conoces la verdad? Tenemos que buscar al Señor, hermanos. Tenemos que leer este libro con la intención de conocer la verdad. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, lo dice, que este libro habla de Él. Las Escrituras hablan de Cristo. Es lamentable, de verdad, muchos cristianos, hermanos, muchos no conocen este libro y pretenden decir que conocen a Cristo cuando este libro es el que Dios ha dejado para que lo conozcamos. Juan capítulo 5 lo dice, para que este libro señala a Cristo, para que lo encontremos y lo conozcamos y lleguemos a amarlo. Muchos cristianos no saben ni siquiera los libros de la Biblia, mucho menos el contenido de cada uno de esos libros. Pero es triste. Muchos, como Pilatos, se preguntan, ¿pero qué es la verdad? Los que no conozcan la verdad, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, estamos leyéndolo, se perderán. Pero hay algo muy tremendo aquí en esto que leímos en 2 Tesalonicenses, porque dice, hermanos, en el verso 11, que esas personas que no aman la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, hermano, toma en serio lo que te estoy diciendo. Busquemos al Señor en oración, adorémoslo para traer su presencia y leamos este libro para conocerlo a Él. Porque si no lo hacemos, hermano, estás arriesgando tu vida eterna. Porque a los que no aman la verdad, que les interesan las cosas sobrenaturales, las palabras muy grandes, doctrinas muy, que dijéramos que nunca se han oído, el Señor enviará, dice, esas personas que no aman la verdad, el verso 11, un poder engañoso para que crean la mentira. Amén. Amén. Quiero que mencionar ahora, hermanos, para como una segunda parte de esto que estamos hablando, algunas cosas prácticas para que tú y yo, que estamos buscando al Señor, estamos de veras, leemos la Escritura, queremos encontrar y conocer más de Dios, pero podría decir algunos consejos prácticos para no ser engañados. El primero que quiero mencionar sería: si lo que estás oyendo o lo que te están diciendo no es bíblico, hermano, entonces recházalo. Si no es bíblico, si contradice la verdad, recházalo. No importa que suene muy lindo, como el apóstol Pablo dice en una de sus cartas. Si un ángel viniera del cielo, dice, y os predica otro evangelio que el que hemos recibido, hay que rechazarlo, hermanos. Hay que rechazarlo. Otro consejo: si lo que tú estás sintiendo o lo que viendo o lo que te están ofreciendo se siente bien, ay, es que se siente tan lindo, no porque se siente bien
eso es de Dios. Amén. Si algo tú vas a decidir, esto es de Dios, solamente porque se siente bien, estás equivocándote. No es correcto tener esa mentalidad, ese patrón, así, esa forma de medir las cosas. Hermano, no porque se siente bien va a ser algo del Señor. Tenemos que buscar al Señor, aprender cómo es Él, cómo es su presencia, hermanos. Pero eso es muy importante. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Amén. Otro consejo es: no proveamos ocasión para la carne, como lo compartimos el domingo anterior, ¿verdad? No nos metamos en terreno que no debemos meternos. En terreno de Satanás, digámoslo así. Alejémonos lo más posible. No proveamos, hermanos, la ocasión para que la carne caiga. Amén. El territorio de Satanás puede ser un territorio virtual, ¿verdad? Y ahí meternos en un territorio virtual de Satanás, cibernético, donde vamos a morir. También el terreno satánico puede ser algo físico. Ir a meterte a un lugar donde sabes que hay mucha tentación. Entonces evitemos eso. Amén. Otro consejo es, hermanos, que no porque solo las palabras de esa persona se oyen muy lindas, ¿verdad? Vamos a seguir a esa persona. Necesitamos ver sus frutos, hermanos. Por eso el Señor hablaba de los fariseos, ¿verdad? En otras palabras, el Señor les dice: ustedes no sigan a los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos viven. Amén. Es otro consejo importante. Otro, hermanos, este consejo que quiero mencionar ahorita es muy serio. Porque el Señor sí nos aconseja que nos alejemos de ciertos hermanos. Esto es muy importante. Alejarnos de algunos hermanos. Y esto es algo que encontramos aquí mismo en esta carta de 2 Tesalonicenses capítulo 3, el capítulo que sigue. Si usted todavía tiene abierta su Biblia ahí, leo 2 Tesalonicenses capítulo 3, voy a leer el verso número 6. Dice así: pero os ordenamos, hermanos. Mire la palabra que utiliza el apóstol aquí, el Espíritu Santo. Es una orden. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Amén. Esto es muy importante. Aquí en este verso número 6 aparece la palabra griega hermanos 2 veces. Una cuando le dice: a ustedes, hermanos, les doy una orden de que se aparten de hermanos. La misma palabra hermanos, o sea, los dos grupos son hermanos, pero el Señor le está diciendo a unos que se aparten de otros. Esos otros, dice aquí, porque andan desordenadamente. Pero, hermano, quiero hacer una salvedad aquí muy importante en esto, porque se nos ha acusado mucho de que en esa iglesia no hay amor y están diciendo que no le hablen a fulano, o han dicho que no tengan comunión con el hermano mengano, ¿verdad? Pero quiero que leamos verso 14, ahí mismo donde estábamos en el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, leamos verso 14 y 15. Porque el apóstol Pablo aquí da el balance. Mire cómo dice. Verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero esto es el punto importante aquí del otro lado de la moneda, el verso 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El apóstol Pablo entonces da aquí el balance, hermanos.
¿Por qué le quiero mencionar esto y enfatizar esto? Es porque, ha sucedido, yo sé de que ha sucedido varias veces esto, que tal vez en la congregación se menciona, ¿verdad? Hermanos, queremos pedirles que por favor no tengan comunión con el hermano fulano de tal. Él anda desordenadamente. Y muchísimas veces no se dice la razón. Por proteger al hermano, por no desnudarlo delante de los demás. Pero, hermanos, ha dado el caso de que entonces alguna persona va caminando por la calle o en una tienda, se cruza con este hermano y cuando lo ve, se da la vuelta, lo ignora, trata de hacer de caso que no lo vio. Eso no dice aquí el verso 15. Dice aquí que no lo tengamos por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, si yo no debo juntarme con alguien porque anda desordenadamente, pero por alguna razón me encuentro con él en algún momento en la calle, no debo rechazarlo como mi enemigo, sino debo saludarlo y aprovechar para decirle: hermano, recapacita, vuelve en sí, vuélvete al Señor, deja ese camino desordenado en que andas. Es lo que la Escritura está diciendo aquí. Pero dice que lo hagamos para que Él se avergüence y Él pueda regresar. O sea, hermanos, el Señor sí nos ordena que no nos juntemos. Como dice aquí donde acabamos de leer en el capítulo 3, verso 6, ¿verdad? Dice allí que os apartéis de ellos. Entonces yo voy a leer, quiero mencionarle algunas razones para que tú te apartes de estos hermanos, que sea una luz roja para ti al ver cierto desorden en algunos hermanos y no te juntes con ellos. No, busca alejarte de ellos. El primero sería hermanos que tienen una doctrina que no es conforme a la piedad, una doctrina equivocada. Si tú conoces hermanos pero que andan predicando cosas raras, hermano, apártate de ellos, aléjate de ellos. Otro es orgullo. Hermanos orgullosos. Si tú conoces a alguien orgulloso que camina envanecido, él se siente con mucha estima, ve a los demás de para abajo como inferiores, él se cree superior. Apártate de este hermano. No te acerques, no te juntes con él si tú no quieres terminar siendo engañado. Otro consejo es, si tú conoces hermanos que les gusta hablar cosas que solo traen contiendas o controversias, cada vez que hablas con él te habla temas controversiales. Ya te diste cuenta que el pastor dijo tal cosa o enseñaron esto en la iglesia, pero mira, aquí en este otro pasaje está hablando de otra cosa que contradice eso, y siempre andan buscando temas controversiales y muchas veces no son, bueno, la mayoría de veces no son temas de doctrinas principales, sino son cosas que muchas veces no se menciona. El Señor no les da énfasis en la Escritura. No nos juntemos con gente que solo busca hablar para contiendas, hermanos, y controversias. Como lo dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, hermanos. Ahí lo dice en el capítulo 6 de primera de Timoteo. Ahí lo dice. Si usted lo quiere leer, en el verso 4 dice: gente envanecida, son orgullosos, ¿verdad? Primera Timoteo, capítulo 6, verso 4. Gente que delira, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Delira es que le gusta, que anhela siempre estar hablando de esas cosas. Entonces alejémonos de ellos, hermanos. Amén. También
Hermanos que buscan reconocimiento. Tú sabes que hay gente así, ¿verdad? Que buscan reconocimiento. Buscan que la gente los vea. Buscan que su nombre sea mencionado. Entonces, alejémonos también de tales personas, hermanos. Personas que, como dice aquí en este pasaje de Timoteo capítulo 6, donde estamos leyendo, el verso 6 dice, en el verso 5, perdón, que son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Esa es otra cosa muy importante. Gente que le interesa mucho el dinero, los números. Ellos no les interesa si en esa congregación el Señor está descendiendo, si el Señor habla, si tú estás sintiendo su presencia. No, a ellos les interesa si en esa congregación hay 500 miembros, si hay 1000 miembros, si hay 2000 miembros. Ah, eso sí. O líderes que les interesa más el dinero. Hermanos que les interesa más el dinero. Alejémonos de ellos, hermanos. No nos juntemos con esa clase de personas. También hay hermanos que sabemos que no están plantados, como lo vimos, creo que fue el domingo pasado en Jeremías capítulo 17, ¿verdad? Donde habla que los justos están plantados en la casa de Jehová. Gente que está comprometida es estar plantados. Pero si tú conoces hermanos que no están comprometidos, ellos hasta andan de una iglesia en otra, oyen toda clase de mensajes, predicaciones en todos lados en internet, y después andan hablando de lo que oyeron aquí, lo que oyeron allá. Hermanos, no nos juntemos, alejémonos de estas personas que no están bien plantados, no pertenecen, no están enraizados en un lugar, sino son, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Gente de doble ánimo, gente que es inconstante, que son sacudidos como las olas, el viento mueve las olas del mar. Amén. Amén. También alejémonos, hermanos, de hermanos. Eso es lo triste de lo que estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando de alejarnos de gente inconversa, sino alejarnos de hermanos que no están bajo autoridad. Alejémonos de esa clase de hermanos, como dice Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso solo es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que la Biblia menciona de cómo una persona, un creyente, debe estar bajo autoridad. Tiene que estar bajo autoridad, no caminar por su propia cuenta. Como hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice, hay hermanos que dicen, yo soy de Apolos. Hermanos que querían estar bajo la cobertura de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Y entonces se discutían entre ellos. Pero luego salieron unos más espirituales, entre comillas, dice Pablo ahí, que dicen, no, yo no soy ni de Apolos ni de Pablo. Yo soy de Cristo. Pero así hay muchos hermanos, de verdad, que no les gusta entregar cuentas a nadie. No les gusta estar bajo la autoridad de nadie, y por eso ellos dicen, no, yo soy de Cristo, mi cabeza es Cristo. No, hermanos, el Señor ha dejado autoridades, líderes para nosotros estar bajo ellos, que Dios ha puesto. Amén. Por eso vuelvo a repetir aquí Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Dice que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Los pastores van a dar cuenta de las personas que están bajo su autoridad. Amén. Es por eso que necesitamos nosotros entonces
apartarnos de estos hermanos. No nos juntemos con ellos porque nos van a contaminar. Nos van a hacer desviarnos, hermanos. Amén. ¿Tú conoces hermanos que les gusta siempre guardar secretos? Y te dicen constantemente, te voy a decir algo, pero no se lo digas a fulano. No se lo digas al otro hermano, que nadie lo sepa. Aléjate de ellos. Esto debe ser una luz que te dice, cuidado, cuidado, no pongas oído a este hermano, mejor aléjate de él. Hermanos que les gusta hablar secretitos nada más. Amén. ¿Conoces tú hermanos que también constantemente te están prestando dinero a la gente, a los hermanos? Siempre están prestándole, que a este $20, a este otro le están prestando, necesito $100, etc. Apártate de ellos, hermanos. Porque los hijos de Dios nunca son mendigos. Porque el Señor les da, Él ha prometido darle a sus hijos comida y abrigo. Y si alguien anda pidiendo prestado siendo un mendigo, está deshonrando al Señor. Quiero aclarar aquí, no estoy hablando aquí de alguien, de un cristiano que en un momento dado tuvo alguna situación difícil y está en un atolladero y necesita dinero, alguien que le ayude. El camino correcto es que esta persona busque a su autoridad, busque a su pastor y que su pastor le dé el consejo para poder salir de esa situación. Aquí estoy hablando de hermanos cuya costumbre, manera de vivir es prestar y lamentablemente muchos no pagan. Hermano, por eso es que aléjate de esta clase de hermanos. Amén. Es la verdad. Amén. Entonces, hermanos, quiero terminar con otra vez en 2 Tesalonicenses, donde vimos ese verso, donde dice que los que se pierden son aquellos que no recibieron un amor de la verdad. O sea, lo que está diciendo este pasaje, o lo que está enseñando la Biblia, si no queremos ser engañados, una de las cosas más importantes que nos van a proteger, hermanos, es conocer la verdad, conocer a Cristo, conocer su carácter, conocer su camino. Eso nos va a dar a nosotros lo que se diría como se dice, sentido común. Aquí sería un sentido común divino o espiritual, porque conoces al Señor, porque conoces la verdad. Y eso te va a dar una visión, un discernimiento, te va a ayudar a no ser engañado. En esta hora entonces, hermanos, yo te invito a que ores conmigo para que le pidamos al Señor juntos un anhelo de conocerlo, un anhelo para buscarlo, para ver su rostro, para conocer su corazón. Hermano, y todo esto que te estoy diciendo no se logra con un conocimiento mental, sino todo esto se va a lograr por la obra del Espíritu Santo, formando en nosotros el carácter de Cristo. Ser vestidos de Cristo es una obra del Espíritu Santo. Yo te suplico, te invito para que juntos le pidamos: Señor, dame un anhelo de conocerte. Señor, permite que tu Espíritu Santo conquiste mi corazón, que muera lo que yo soy y que Cristo sea formado en mí. Amén. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, pon en nuestros corazones un entendimiento de esto. Saber, Señor, que necesitamos, nos urge conocerte, conocer la verdad, amarte a ti que eres la verdad. Señor, por amor de tu nombre, pon ese anhelo para que busquemos así al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios
haga que Cristo sea formado en nosotros, que la cruz sea aplicada para que la muerte del viejo hombre llegue a su cumplimiento, a su completa desaparición, que el viejo hombre totalmente sea consumido por el fuego de tu espíritu, por la obra de la cruz, y que Cristo sea formado en nosotros. Señor, solamente así, con esa verdad en nosotros, ese amor a Cristo, conocer la verdad, hará que cuando ese filtro pase por nuestras vidas, vez tras vez, salgamos victoriosos para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano y hermana.